Hola, buenos días, estudiante del octavo año. Nos volvemos a encontrar en una clase más de estudios sociales. Hoy miércoles 9 de diciembre de 2020, vamos a tener una clase más de estudios sociales sobre las cruzadas. Hemos estado viendo sobre Carlos Magno, quién fue ese personaje, sobre la expansión del carolingio, obviamente la parte de las universidades, la conquista, quiénes fueron los bárbaros sobre todo, y de la cual fueron transformándose al catolicismo estos personajes. Ahora nos corresponde ver un tema sobre las cruzadas, o más aún la guerra santa, el defender la fe de cada uno. Pero ¿qué sucedió durante todo esto de las cruzadas? Muchos fueron en expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad. O sea, esos lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Pero en realidad las cruzadas era para defender la fe de la cristiandad de todo un pueblo que estaban ahí, pero estaban oprimidos bajo las persecuciones. Se les llama así por la cruz que llevaban en los guerreros, es decir, en el pecho, bordados color rojo, otros color negro. Pero ellos más fue la manera como lucían para defender el cristianismo sobre unos caballos. Por eso se llama los caballeros de la cruzada, y sus estandartes donde llevaban flamantemente la imagen de la Virgen María y la cruz en sus pechos como cristianos para defender su fe en ese tiempo por la parte de los musulmanes que habían conquistado parte de territorios de su cristianismo. Ahora, efecto de las cruzadas, estos de los efectos, o más bien fueron más de las consecuencias de las cruzadas, que fueron más fortaleciendo las monarquías europeas. Otro fue el desarrollo de una nueva clase social llamada la burguesía. Otro, las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por ejércitos cristianos a Tierra Santa con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas. Aunque el fervor religioso fue una razón importante para el emprendimiento de las cruzadas, otras causas de gran relevancia fueron el aumento de la población en Europa y el debilitamiento del poder de los señores feudales frente a las emergentes monarquías nacionales. Eso los llevó a buscar nuevos territorios en Oriente. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante un concilio celebrado en Clermont. Personas provenientes de toda Europa partieron hacia Oriente, luciendo una cruz en sus vestimentas, razón por la cual fueron llamados cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos lograron tomar Jerusalén, después de una lucha sangrienta donde se masacró a la población musulmana y judía. Posteriormente, los cruzados fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en otros territorios de Oriente Medio, y crearon órdenes militares de monjes soldados, como los templarios o los hospitalarios, para defender los caminos de peregrinaje. No obstante, estos territorios volvieron a caer en poder de los musulmanes a finales del siglo XIII. A la primera cruzada le siguieron otras 7, las cuales, sin embargo, fracasaron en su intento de reconquistar Tierra Santa. Aunque al final las cruzadas no lograron conseguir su principal cometido, sirvieron para estrechar lazos económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Por otro lado, las cruzadas llevaron a la ruina a muchos señores feudales, quienes al fracasar sus proyectos en Tierra Santa perdieron sus fortunas. En toda Europa. Obviamente todo este incremento y el poder de las iglesias también suscitó, porque se da a conocer la fuerza de la iglesia para seguir evangelizando. Por eso es el tema de las cruzadas y los caballeros
de la Virgen María. En ese tiempo, todos estos caballeros, por defender su fe, obviamente por el tiempo que fueron perseguidos. Ahora, los mercados medievales en esa época también fueron de mayor impacto, porque se realizaban actividades propias de esa época. Obviamente muchos de ellos tenían diferencias en diversas actividades culturales y presentaban todos en esos mercados. Por ejemplo, el teatro, la caligrafía, las pinturas, los tejidos. Había un deporte que era el tiro con arco, la música, en fin, la cocina y muchos oficios más realizaban estas personas en los mercados medievales, donde presentaban todos sus productos. Pero esos mercados también complementaban la parte de la venta o la compra de un mercado para alimentos, un mercado para la venta de cerámicas, un mercado para la venta de los artículos de metal o utensilios para la cocina. Entonces esos mercados en esa época fueron marcando también, porque la mayor parte de pueblos cercanos iban a comprar en estas partes de lugares que tenían mercados medievales en aquella época. Ahora, estas grandes ciudades en la época medieval siempre fueron las más importantes, porque estaban rodeadas de altas murallas por su protección. Recuerden que todavía había partes donde eran colonizados y querían conquistar ciertos sectores, de la cual algunas ya estaban como una fortaleza que nadie podía ingresar a estas ciudades medievales. Es decir, muchos las conocemos en los cuentos de hadas como los castillos. Entonces, asimismo, amurallaban alrededores para que no puedan invadir todas las ciudades medievales que estaban adentro. Por eso las conocen como castillos en nuestra época. Ahora, como fortaleza bien construida dentro de un perímetro de la cual esas ciudades eran conocidas como ciudadelas. Por ejemplo, si muchos se acuerdan, por ejemplo, la de Blancanieves, se recuerdan de los hijos de pronto, se me va alguna, pero ya no recuerdo algunos cuentos por ahí. Pero en fin, donde los cuentos infantiles siempre aparecían estos castillos y eran amurallados todo alrededor de ellos. Y eso es lo que llevaba a cada uno de nosotros a ver la parte de la ciudad medieval. Y eso es lo que refleja mayor parte de la historia de los cuentos realizados para los niños ahora. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase de estudios sociales el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para ustedes.